¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, un placer inmenso reencontrarnos en esta nueva semana de labores. Hoy vamos a compartir este espacio de entrevistas con la doctora Silvana Espinosa Ordóñez. Ella es litigante del Centro de Atención Integral Rosa Vivar, del movimiento de mujeres, que busca de alguna manera para que esas víctimas de violencia intrafamiliar sexual puedan entrar en un proceso de restitución y reparación de un daño tan terrible cuando se trata de violencia sexual e intrafamiliar. Doctora, un gusto tenerla con nosotros. Sabemos que este movimiento de mujeres, a través de este centro de atención, ha dado ayuda a muchísimas, no solamente personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar, sino a sus familiares, a su entorno. ¿Cómo van los casos de femicidio hoy en día en la provincia del Oro? Registrados, si no me equivoco, hasta la fecha son 7, ¿no? Sí. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El Centro de Atención Rosa Vivar pertenece al Movimiento de Mujeres del Oro. El movimiento tiene un convenio firmado con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Es en base a un proyecto que es el fortalecimiento tanto a las casas de acogimiento institucional como a los centros de atención integral que dan atención a víctimas, sean niños, niñas, adolescentes y mujeres, víctimas de todo tipo de violencias. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, femicidios y tentativa de femicidios. En el caso de que una víctima sea de cualquiera de las violencias, también tengan otro tipo, le damos también atención y litigamos, le damos el patrocinio ya en relación a lo que es, por ejemplo, las pensiones alimenticias, el divorcio, la tenencia de menores. O sea, en algunos casos se maneja. En algunos casos se maneja porque es la atención integral. Qué bien que existan este tipo de convenios y más que nada de atención integral, que es lo que se requiere hoy en día, cada uno de los miembros de la familia. Específicamente de los casos de femicidio, si no me equivoco, solamente hay una sentencia de los 7 casos que se han suscitado en la provincia del Oro. Sí, en un año se han dado 7 femicidios en la provincia del Oro. De ellos se tiene una sentencia, pero esta sentencia es de tentativa de femicidio, que en la primera instancia, en el caso del Tribunal de Garantías Penales del Oro, le sentenciaron a 16 años de pena privativa de libertad, por lo cual nosotros presentamos el recurso de apelación, tanto nosotras como acusadoras particulares, como la Fiscalía de Violencia de Género número 2 de Machala también presentó el recurso de apelación, por cuanto no estuvo contemplado agravantes y no se consideró para dictar la sentencia, pues acudimos a ese recurso de apelación y la Sala de lo Penal de Garantías del Oro de la Corte de Justicia le sentenció pues a 23 años de pena privativa de libertad por el recurso de apelación que presentamos. Doctor Espinosa, de los otros casos? De los otros casos, hay casos en que el femicida, pues el agresor, está prófugo y por consiguiente estos casos se encuentran en indagación previa. Los otros casos están en instrucción fiscal y, por ejemplo, el día 17 de agosto se va a realizar ya la audiencia de juicio en el caso de la víctima, pues que es Andrea Estefanía Ramírez, ¿no? Recordemos brevemente, tiene que ser muy doloroso para los familiares, especialmente de que han perdido a estas personas y más aún en actos tan violentos y lo peor de todo, creo, víctimas de su compañero, de su pareja, de su esposo. De este caso de Andrea, que usted nos dice va a haber una audiencia, entiendo, ahora en el mes de agosto. Sí, el 17. ¿Y qué pasó con los otros casos? En los otros casos va a haber ya la audiencia, por ejemplo, preparatoria de juicio, en el caso de la chica que fue en el sector de Cotopaxi, Río Bonito, del Cantón El Guabo, y el 29 de agosto ya es la audiencia preparatoria de juicio. Y en los otros casos también estamos dentro de la instrucción fiscal y se tiene que presentar ya la acusación particular para continuar. En los casos en que se les ha podido detener y tienen una boleta de prisión preventiva o de detención, eso permite que se continúe con la instrucción fiscal y cuando es delito flagrante, la instrucción dura 30 días
y en los otros casos la instrucción dura 90 días. Entonces es un proceso que está dentro del Código Orgánico Integral Penal, donde están los tiempos y los plazos determinados. Los plazos correspondientes, y tenemos que cumplir, obviamente, y son casos además que se han dado en estos últimos tiempos. Para llegar a la sentencia o para llegar a hacer justicia terrenal, como llamamos nosotros, ¿qué tanta predisposición ha existido de parte de los familiares, de parte de la comunidad donde se desarrollaron estos incidentes, estos femicidios? ¿Qué tanto ha existido el apoyo de la Fiscalía, de la Justicia en sí, para poder esclarecer y llegar a la verdad de los hechos? Sí, a nivel nacional existe el Plan Nacional de Erradicación de las Violencias. En la provincia del Oro el trabajo es de una manera coordinada y articulada con todas las instituciones. Existe una red provincial para erradicar la violencia y que está comandada por el gobernador de la provincia del Oro y de las instituciones que forman parte y que actúan pues frente a este tipo de violencias. Está toda la fiscalía, pues con las diferentes fiscalías. En el caso de Machala existen inclusive 3 fiscalías de violencia de género, y en los otros cantones están las fiscalías que, si bien no son especializadas, pero sin embargo cada uno de los fiscales asumen pues y realizan las diferentes investigaciones y la instrucción fiscal. De parte de la Corte también pertenecen todas estas instituciones a la red provincial, y cuando hablamos de violencia física se actúa directamente. Cuando una víctima acude, se le remite inmediatamente a la sala de primera acogida del Hospital Teófilo Dávila, en donde se hace pues el diagnóstico y el médico o la médica, en este caso la doctora María del Carmen Lituma, le revisa, pues le da la atención y ella emite un certificado indicando, por ejemplo, los días de incapacidad cuando se trata de violencia física. Es todo un proceso del cual hay una gran predisposición. Hay una coordinación, ¿no?, y articulación en donde actuamos inmediatamente, y además, o sea, dependiendo de la policía, por ejemplo, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, pues actúa inmediatamente la DINAPEN. Cuando estamos hablando en este caso de femicidios o tentativa de femicidios, de muertes violentas, la policía especializada es la DINASED. Y también cuando hablamos de violencia intrafamiliar, la policía es la policía de violencia intrafamiliar. ¿Qué tanta predisposición existe de parte de las familiares, de los familiares de las víctimas? Bueno, de los familiares sí hay actúan, obviamente pues los familiares tienen que ser partícipes, ¿no? Y siempre hay que informarles, escucharles a ellos. Sobre todo es importante en cuanto a la reparación integral y a la restitución de derechos. Ellos tienen que ser partícipes para ver cuál es la reparación que quieren, pues, ¿no es cierto?, integral frente a estos delitos de violencia. De estos 7 casos de femicidio, lo que ha llamado la atención es que estos se han registrado la mayoría en áreas rurales, en bananeras. Sí. ¿Qué factores han incidido para ello? Bueno, en realidad eso estábamos diciendo, que al presentarse este fenómeno deberíamos hacer un estudio, no sé si sea sociológico, antropológico, para determinar, o sea, cuáles son las causas, porque además las edades de las víctimas pues fluctúan entre 15 años a 32 años. Entonces estamos viendo y preguntándonos qué pasa con estas generaciones, y además también los agresores pues tienen también estas edades, ¿no? Entonces es un estudio que también debemos determinar, o sea, que se está dando en el área rural y específicamente en las zonas bananeras, ¿no? Es decir, el factor económico son trabajadores. ¿Podría ser uno de los agravantes? El factor puede ser uno de ellos, pero no es determinante el factor económico. Son otros factores. ¿Como cuáles, doctora? O sea, cuando hablamos de casos de femicidio, no son hechos fortuitos ni aislados, o sea, sino son prácticas generalizadas. ¿Y por qué? Porque son llevadas a cabo por hombres para controlar, para intimidar, para subordinar a las mujeres, o sea, basándose en los modelos de sociedades patriarcales. Pero aquí no solamente es para controlar, sino le están quitando la vida, están terminando con su vida. Porque es un crimen que afecta a la vida de la mujer, o sea, el bien jurídico protegido. Y vayamos más allá, es la vida, a la familia, a los hijos. Obviamente, entonces ahí inclusive se visualiza una violencia que es sistemática y es silenciada por muchos siglos, o sea, siempre
esta violencia ha sido silenciada, ha sido, o sea, por la indiferencia y la tolerancia también social, ¿no? ¿Qué tan importante es que la mujer rompa el silencio y denuncie este tipo de agresiones que lamentablemente a la larga llegan a terminar con la vida, en este caso de la pareja? Claro, es por eso que también demandamos pues esta parte preventiva, ¿no? Donde tanto el Estado ecuatoriano, al ser garantista de derechos pues y de justicia, también debe haber una parte, o sea, debe haber políticas públicas donde exista la prevención. Entonces, acudir a todos los estamentos, ¿no? O sea, a educación para que se dé prevención en las escuelas, en los colegios, también dentro de la comunidad, también en los barrios, hacer, o sea, estas acciones de prevención para que conozcan y a su vez también sepan a dónde dirigirse en el momento de presentar una denuncia cuando ya rompen el silencio. ¿Qué tan conscientes están la mayoría de las mujeres en hacer este tipo de denuncias? Bueno, o sea, no están... En romper el silencio, en dejar los temores a un lado. Usted sabe que y muchas veces tener que denunciar a su esposo, a su pareja, claro, de toda la vida. Todas las víctimas de violencia, pues, o sea, muchas veces se culpabilizan ellas mismas, tienen temor, tienen miedo, están amenazadas, y entonces romper el silencio también representa que debemos sostener pues y darles atención integral. Por eso en el Centro de Atención Integral Rosa Vivar existimos 2 equipos. Existen 3 abogadas, 2 trabajadoras sociales y 2 psicólogas clínicas. Se da esa atención integral, ¿no? Doctora, ¿la incidencia de la violencia intrafamiliar se ha incrementado en este año 2016? Bueno, sí se incrementa, o sea, tal vez anteriormente, como estaba invisibilizada, o tal vez las mujeres no rompían el silencio, pero sin embargo ahora sí denuncian más, ¿no? Y es por eso que nosotros invitamos a todas las instituciones inclusive y también a la comunidad en general, ¿no? Para, en primer lugar, para hacer campañas inclusive para prevenir la violencia, pero otra forma también es denunciar para romper el silencio y que no se quede en la impunidad, sino exista una sanción frente al agresor. Aquellos que quieran obtener la atención del Centro de Atención Integral, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir? Sí, directamente cuando se trata de violencia sexual, de femicidio, tentativa de femicidio, inclusive violencia física, violencia psicológica, tienen que acudir a denunciar en la Fiscalía. En el caso de que se sientan tal vez indefensas, pueden acudir inmediatamente o directamente al Movimiento de Mujeres del Oro, en donde nosotros presentamos la denuncia y ante la Fiscalía. Al Centro Integral, que está ubicado cerca de Radio Superior, vía sí, Puerto Bolívar. Es una cuadra antes de Radio Superior, vía Puerto Bolívar. Existe un letrero grande que dice Centro de Atención Integral Rosa Vivar. Doctora Silvana Espinosa Ordóñez, nuestra invitada de esta noche para hablarnos justamente de las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y el proceso que se encuentra realizando este gran Centro de Atención Integral Rosa Vivar del Movimiento de Mujeres. Felicitamos esta iniciativa, gracias a este convenio también que lo permite. Hoy en día la ley es tan proteccionista con la mujer, con la familia, y creo que es importante romper el silencio, ¿sí? Hacer las denuncias respectivas, y gracias por su presencia aquí con nosotros. Amigos, seguimos con más aquí en Orovisión. Bienvenido, ya estás en Orovisión, el lugar donde encontrarás todas las noticias sobre actualidad, economía, política y deporte. Y no te olvides, en Orovisión siempre hay más para ver. Todo lo que imaginabas puede hacerse realidad. Un lugar que conjuga diversión y relax, donde no existen fronteras y el entretenimiento nunca termina. Un mundo dentro de otro mundo, donde todo lo que veas será tuyo. Hilarinature Resort and Spa. Evito dejar
materiales de plástico en el bosque porque pueden causar efecto de lupa con el sol. Es mejor prevenir que lamentar. Un solo palillo de fósforo puede incendiar un bosque entero. Hola, mi nombre es Augusto José Vaca Zabaleta. Apoyo la campaña de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Recuerda, protejamos nuestros bosques. ¿Cómo actuar durante el terremoto? Mantenga la calma y procure tranquilizar a las personas que estén a su lado. Si se encuentra en un espacio cerrado, póngase en posición fetal, debajo de una viga, columna o esquina interna de la edificación. Si está en la calle, aléjese de postes, cables eléctricos y edificios. Si está en la costa, aléjese del mar. Este fue un aporte de Orovisión a la comunidad. Si tiene influenza, lo mejor es quedarse en casa. Tome abundante líquido, jugo de limón, jugo de naranja, jugo de mandarina. No se automedique bajo ningún concepto, repose y si tiene familia cerca o si trabaja en una oficina y no puede dejar de ir, favor, cuando estornude o tosa, hacerlo en la flexura del codo. Si tiene un pañuelo, utilizar el pañuelo. Nunca estornude directamente con las palmas de la mano directamente en la nariz, porque eso puede generar un vehículo de transmisión de esta gripe o influenza, como la llamamos. Este fue un aporte de Orovisión a la comunidad.